¿Tú eres de los que ve señales? ¿Tiene la suerte de percibir señales que le van marcando el camino y le facilitan la vida? ¿O no? Este es un tema poco reconocido, pero yo creo que en mayor o menor medida todos hemos sentido alguna vez esas señales que nos ayudan a clarificar cosas en la vida. ¿Qué son esas señales? ¿Qué significan? ¿Y cómo podemos facilitar esa percepción en nosotros? Hola, buena gente. ¿Cómo estáis? Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Las señales, sin duda, son información. Cuando nosotros vamos por una carretera y vemos una señal, nos da una información, pero esa forma de transmitirnos algo tiene algunas características concretas. Las señales son generalmente escuetas, se focalizan en una pequeña parte, pero fundamental, de la información. Por ejemplo, si vamos por la carretera y vemos un stop, sabemos que hay que parar. Hay que parar. Conocemos esa señal, la reconocemos, los que han estudiado el código de circulación, y sabemos que eso significa parar. Parar para mirar antes de continuar. Si, por ejemplo, vemos Barcelona 120 kilómetros, sabemos que esa dirección nos va a llevar a Barcelona y que está aproximadamente o exactamente a esa distancia de nosotros. Esa señal no nos indica, por ejemplo, cuánto vamos a tardar en llegar a Barcelona, porque para eso tenemos que conocer también muchos otros datos y detalles, como cómo está la circulación, a qué velocidad vamos, qué vehículo tenemos, si vamos o no a parar, un montón de cosas que en esa señal no están, pero en esa señal hay algo fundamental. Es como que mientras estás yendo por el camino te encuentras un dato que te da una idea de hacia dónde vas y a cuánta distancia estás, por ejemplo, en ese caso. Son datos fundamentales y muy focalizados, muy sintetizados. A estas señales que me estoy refiriendo, a las señales que están más relacionadas con la intuición, por ejemplo, y que las percibimos pero no sabemos muy bien explicarlas, por ejemplo, a los demás, aunque para nosotros generalmente cuando las percibimos son mensajes muy claros que, como esas otras señales, nos dan una información clave, concisa, como de marcar o como de avisarnos que sí estamos yendo por el camino correcto, por el que queríamos ir, o que no estamos yendo por el camino correcto. Ese sentimiento del que hablo, porque es una especie de sensación con todo el cuerpo y con el alma incluso, porque pasa por el corazón, no solamente pasa por la mente no se para a analizar, tiene luego que traducir la señal, pero en principio es como una sensación, una certeza. Es una herramienta más y una herramienta valiosísima que se basa principalmente en la confianza y en la sinceridad. Nosotros, para traducir esa señal, tenemos ya que haber desarrollado la confianza en nosotros mismos y en nuestra mente, por ejemplo, ahora explicaré por qué, y en la sinceridad, porque es una información que tiene que ver mucho con nosotros mismos, y para eso tenemos ya que haber trabajado la sinceridad para conocernos y reconocernos. ¿Por qué nombro aquí la confianza? Lo nombro porque estamos entrando en terrenos desconocidos. Realmente no se basan en cosas tangibles ni materiales. Entonces, nuestra mente tiene que estar, para que nosotros disfrutemos de esas cualidades y de esas herramientas, nuestra parte mental tiene que estar verdaderamente afianzada y nosotros tenemos que estar confiados, tenemos que
confiar plenamente en nuestra parte analítica mental y poder dejarla por un momento aparte, sabiendo que está totalmente a salvo, para concentrarnos y focalizarnos en otras cuestiones no tan tangibles. Si por el contrario no estamos afianzados y no tenemos confianza ni tenemos desarrollado un sistema fiable mental, no vamos a atrevernos a interpretar, a recibir esas señales. Para recibirlas y aprovechar esa información tan valiosa, debemos querer tenerlas. Para empezar, también, además de la confianza, hace falta abrirse para que lleguen. Sin ese deseo se nos cierra la posibilidad, por supuesto. Si nos cerramos totalmente a las cuestiones que no son tangibles, a las cuestiones más misteriosas, esto no se nos va a dar. O se nos va a dar de una forma muy velada y no vamos a aprovecharlo bien porque vamos a negarnos o vamos inmediatamente a analizarlo de una manera mental que, llena de dudas, esa parte no va a atreverse a confiar en esa información que viene de otro lugar que no es la mente. Pero además de esas señales que estamos comentando, que son de características muy puntuales, muy claras, muy concisas, que facilitan mucho la comprensión porque son como corazonadas o algo muy concreto, muy sensitivo. Existe también otro tipo de mensaje más complejo, diríamos, que requiere de que nosotros después lo interpretemos con más tranquilidad, incluso analizándolo de una forma racional. Esos mensajes pueden llegar de mil maneras, a base de algo totalmente cotidiano o alguna lectura, algún vídeo, alguna conversación. Pueden llegar porque hay un cambio en la vida, pueden llegar de mil maneras. Y esos mensajes sí requieren de nosotros cierto análisis para sacar provecho, para ver qué nos estamos diciendo, porque al final las señales, los mensajes, yo me pregunto, ¿por qué están ahí? ¿Son para todos? ¿Es personalmente para cada uno de nosotros? ¿Por qué están ahí? Es que todo lo que nos rodea es información realmente relevante y solo a veces la percibimos. Puede ser eso también. En momentos especiales percibimos el mensaje cuando en realidad el mensaje está siempre ahí. Pues eso es una buena pregunta. Pero a nivel práctico, sea como sea, cuando percibimos esa información, es una información valiosa que nos puede servir para desentrañar cuestiones, para desatar nudos, para dejar fluir mejor la vida y la energía. Igualmente hace falta querer. Cuando pasan las cosas hace falta mirarlas de frente. Porque estos mensajes que nos da la vida, estas señales, sobre todo en forma de vivencia, es curioso cuando no las percibimos o las queremos dejar de lado, pues se repiten. Imagínate, pues la vida te quiere decir algo o tú te quieres decir algo a ti mismo, te lo dices y no escuchas o no ves o no haces ni caso. Entonces la vida o tú mismo lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar de una forma un poco más estrambótica, con más ruido, digamos, que se vea mejor, a ver si así te llega el mensaje, a ver si así se entiende y es más evidente. Que no queremos escuchar, lo que no queremos ver, lo que no queremos o no podemos, en algún caso, porque todo es bastante, depende de la evolución de cada uno en cada momento, que no es el momento, pues volverá a llegar el mensaje de otra manera que nosotros consideraríamos más complicada, más dificultosa, que nos despierte más, que nos espabile para que la veamos. ¿Eso qué significa? Pues generalmente lo consideramos como algo
más complicado, que nos complica más la vida para que reaccionemos. O si realmente la vemos cuando es una señal o un mensaje muy importante, lo percibimos realmente como algo mágico, da magia a la vida, porque muchas veces dice uno, ¿cómo puede ser que me llegue esto con esta fineza, con esta exactitud en este momento, ¿no? En esos casos hay una especie de agradecimiento, de rendición ante la magia de la vida. Yo me pregunto también si es habitual o si hay momentos. Yo pienso que hay momentos especiales en los que esos mensajes son mucho más habituales. Y son mucho más habituales individualmente porque tú estés pasando por un espacio y un momento especial, o cuando se trata de la humanidad entera, porque la humanidad entera está en un momento muy especial también. Y sin duda, todos nosotros como humanidad vamos dejando un mensaje colectivo para interpelarnos, para ver si reaccionamos y para ver si nos damos cuenta de algo importante. Porque al final estos mensajes y estas señales están ahí para que los veamos, para que los sintamos, para que despertemos, para que nos hagamos conscientes. En ese momento en el que tomamos conciencia de esa información, todo fluye, es justo eso lo que necesitamos para que las cosas vayan por su sitio, nosotros sigamos por el camino indicado, el que nosotros mismos necesitamos. Por supuesto que estos mensajes pueden venir también por medio de los sueños, y muchas veces es curioso cómo hay sueños premonitorios. También pueden ser mensajes entonces que nos preparen para futuros acontecimientos, como si ya los hubiéramos vivido o como si los recreáramos para estar listos en el momento que sucedan. Esto añade muchísimo misterio al asunto de los mensajes que nos llegan, que están alrededor nuestra y que nos llegan. Es como si todo estuviera en la misma línea de tiempo y nosotros pudiéramos movernos por ella a veces con más libertad y más conciencia. Hay mensajes, hay información que llega por medios poco habituales. Llevando el asunto un poco más allá, podemos encontrarnos que no solo están los mensajes oníricos o en los sueños, sino que a veces podemos acceder a otras dimensiones, algunas personas, y recibir información que somos incapaces de entender, incapaces de traducir, pero que seguro tienen su función, seguro que dejan un pozo que en algún momento determinado nos está preparando para algo, algo nos está diciendo, y es algo que alguna parte nuestra lo entiende, no mentalmente, no racionalmente, ¿no? Es como si nos llegara una actualización, digamos, en un lenguaje tan profundo que nuestra mente no puede contar con palabras porque no lo entiende realmente de una forma racional. Quiero nombrar también este tipo de mensaje porque cuando se da, pienso que es ya en personas muy abiertas a este hecho de recibir lo que está alrededor sin tantas restricciones y capaces de abrirnos, como digo, porque tenemos la confianza suficiente en el resto de nuestro ser y podemos mirar, escuchar o sentir otras cosas sin miedo. Quizás en algún vídeo puedo dar alguna explicación o contar algún caso, pero es tan personal, yo solo diré eso, que es accediendo ya directamente con conciencia en otra dimensión, cuando nos llega otro lenguaje, claramente, porque en cada lugar hay un lenguaje diferente. ¿Son estos tiempos de mensajes, de señales? Yo pienso que sí. ¿Qué opináis vosotros y vosotras? ¿Qué sentís, percibís señales más habitualmente? ¿Lo podéis comentar? ¿Lo comentáis en vuestro círculo cercano?
¿Sois capaces de sentir e interpretar esas señales o las sentís pero no sois capaces de interpretarlas o las dejáis pasar? Ya me comentaréis. Yo personalmente creo que este es un tiempo de señales, tanto individuales como colectivas, porque necesitamos esa información, porque el cambio es grande, porque la transformación es inmensa y necesitamos esa guía. Es como una ayuda muy grande, como cuando viajamos y estamos esperando esa información, a cuántos kilómetros estamos, dónde estamos, en qué dirección vamos. Así que yo pienso que sí. A nivel artístico, que en este canal tratamos todos estos temas también a ese nivel, yo diría que las señales tienen un ida y vuelta, porque la persona creativa va a percibir unas señales que van a empujarle a realizar unas obras. Y igualmente, a veces son las obras las que nos dan una información importante. Una información que comprendemos una vez terminada la obra o durante la realización de la obra, igualmente para las personas que después van a verla o la van a tener cerca o lo van a tener en su casa. La obra va a ser como un código que va a recordarnos algo, a darnos un mensaje que incluso puede cambiar en el tiempo porque dentro de sí puede contener realmente mucha información encriptada. Puede darse las dos cosas y en general es así. En general viene la información de un lugar muy puro llamado fuente y esa obra va a tener esa capacidad después de transmitir ese mensaje que ha venido desde ese lugar. Yo a ese tipo de obras les llamé arte revelador porque a lo largo de mi vida ha funcionado así con mi obra. Realmente ha sido un ir y venir de señales, un ir y venir de mensajes, un ir y venir de información muy valiosa para mí y en general percibida también por las personas a las que les ha interpelado mi trabajo. Pues nada más, muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.